Hola, gracias por estar en Raíces del Bienestar, aquí en el Centro Sin Miedo. Hoy vamos a topar un tema que es base, muy profundo por la existencia del centro, lo que es el Centro Sin Miedo. Les queremos contar un poquito que el Centro Sin Miedo nació en el 2016, justamente en el terremoto que hubo en la costa. Cristina Mars, nuestra fundadora, ella armó una brigada donde fueron a hacer toda una asistencia psicológica en este espacio. Y Cristina hace mucho más de 20 años ya trabaja en la parte de equinoterapia, el trabajo de terapias con caballos y ha hecho un hermoso trabajo. Si ustedes se fijan en nuestro logo, tenemos como niños divirtiéndose y un caballo siempre ahí. Ese es como el centro fundamental de lo que hacemos aquí. Y para esto estamos aquí con Xiomi, Shayana, que son nuestras colegas. Y Xiomi se dedica totalmente a la parte de fisioterapia y equinoterapia. Así que gracias por estar aquí, chicas, una vez más. Hola, Xiomi, ¿cómo estás? Qué gusto estar en este espacio con ustedes, compartir con Shayana y contigo. Sí, bueno, antes de comenzar quiero comentarles cómo nació esto, cómo comenzó esta iniciativa, sobre todo de la equinoterapia, aquí en Cotacachi. Porque bueno, la equinoterapia es como decir, es un método muy amplio y se lo aplica en varios lugares, pero Cotacachi es como un sitio que prácticamente estaba aislado de este tipo de terapia. ¿Sí? En Imbabura sí había la equinoterapia, que es la clásica, que la manejaban en otros centros. De hecho, yo partí desde ahí comencé, como decir, mi experiencia en equinoterapia cuando yo era estudiante en la universidad. Y bueno, es completamente diferente a lo que nosotros hacemos. Sí, yo vengo conociendo a Cristina desde hace más de unos 5 años y fue ahí como nació, como te digo, mi amor hacia los animales, sobre todo a los caballos, porque yo en un inicio sí tenía como un acercamiento a los caballos, pero yo les tenía miedo. Sí, o sea, no un miedo malo, sino como de respeto, de que son caballos grandes y son cosas que me pueden lastimar, pero fui superando esa situación. Sí, y Y eso lo superaste con los caballos. sí, fui superando eso Qué hermoso. porque yo, por ejemplo, trabajaba con niños, sí, o sea, yo trabajaba la parte física, que es el tema de ejercicios, de programas terapéuticos, pero no sabía que con los caballos tú podías lograr más con estos niños, sí, o sea, y no solo desde la parte física, que es lo que principalmente se enfocan más en el tema de caballos, que el caballo tiene un movimiento que se relaciona a la marcha humana y ese tipo de cosas, pero los caballos son un poco más profundos, ¿sí? No solo se parte de la parte física, sino que también la parte emocional, ¿ya? Me gustaría mucho que nos cuentes la experiencia, esto cuando estabas estudiando, le conociste a la Cris y fue como te dio esta otra mirada de cómo un caballo puede ayudarte, como tú estás diciendo en este momento, no solo en la parte física, sino también directamente en la parte emocional. ¿Qué fue lo que a ti te llegó cuando tú dices, por ejemplo, tenía como un miedo, obviamente porque son animales grandes, fuertes, Ujú. y porque también nos han colocado la idea de que son súper agresivos si no están muy dominados? Bueno, yo te diría que la experiencia fue completamente diferente en un sitio y en otro, y yo creo que desde ahí parte de que tú te nace el amor, porque como te digo, cuando yo era estudiante era en un centro que prácticamente los caballos se los tiene como si se como soldaditos, ¿ya? O sea, los manejaban y, o sea, tú también era como que te ponías a un costado y nada más. Y también era como que te decían, tenga cuidado con esto, verá que le puede hacer esto, verá que esto otro, entonces era como que cierto recelo de que si hago algo mal, mejor no me meto, ¿sí? Pero eso cambió a raíz de que comenzamos a trabajar con Cristina, porque, bueno, con Cristina tomamos un proyecto que era de anteriormente del municipio, ¿sí? Tomamos ese proyecto como para continuarlo, entonces teníamos un grupo grande de niños con quienes trabajábamos.
Y fue muy interesante porque te hace vivir la experiencia de estar con los caballos sin necesidad de que los tengan atados o los tengan sometidos, ¿sí? Ujú. Entonces, desde esa experiencia tú ya los ves diferentes porque incluso ellos tienen otra forma de actuar, ¿sí? O sea, ellos te permiten que tú te vincules con ellos y claro, en un inicio fue como que, y si me pasa algo, si me patea o si me Se me viene muerde, sí. encima. O sea, tú ya vienes con eso del otro lugar, de que Ujú. allá me decían que Claro. no me acerque a las patas traseras porque te van a patear. O no se acerque mucho al hocico porque le van a morder. O no le toque acá. Bueno, entonces yo ya venía con esa idea de que me va a pasar una desgracia. Pero fue muy interesante porque los caballos con los que comenzamos a trabajar, bueno, los caballos de Cristina, tenían otro tipo de actitud, ¿sí? Mm. Y eso viene por el tema psicológico que se les trabaja a ellos, ¿no? Que ellos están en libertad, tienen un espacio, no tienen, como decir, ataduras, entonces obviamente su estado mental es completamente diferente. Y también eso mismo es lo que te ayudan ellos, ¿sí? Ellos es como que dicen, tú necesitas ayuda, necesitas superar esta situación. Y Ujú. eso es lo que yo sentí en ese momento con algunos caballos de que tienes que enfrentar esto, porque no vas a vivir con esto toda la vida. Y a mí realmente me gustaban los caballos, o sea, yo siempre que iba a sitios que veía caballos me gustaba, pero tenía ese temor de que Qué me supuesto. van a hacer algo. Sí, Como exactamente. una extra. Entonces es como que los veía así tan bonitos, pero desde Hermoso lejos. caballito. Entonces, Xiaomi, o sea, además de que esto es, claro, obviamente una preparación para brindar un servicio terapéutico, ¿no es cierto?, Ujú. para el público, pero parece que también esto es terapéutico para uno mismo como terapeuta incluso. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia tuya como los caballos te ayudaron también a sanar tus propias, no sé, dolencias, molestias o preguntas que tenías en tu vida? ¿Cómo fue esa experiencia terapéutica en ti misma en este proceso? Bueno, para mí sí fue bien grande, ¿no? Yo diría que hay ciertas cosas que incluso yo les digo, les agradezco a ellos, porque hay ciertas cosas que yo he tenido en el transcurso de mi vida que han ido cambiando, ¿no? Y no es que, por ejemplo, los caballos están diciéndome, mira, estás haciendo esto. No, porque ellos no hablan, simplemente es como ellos van desarrollándose, sí, van ellos desenvolviéndose dentro de una terapia. Incluso no una terapia, sino compartir espacio con ellos, sentarme con ellos, estar ahí, o sea, ser parte de la manada con ellos, me ayuda a identificarme. Sí, ha habido momentos en los que, por ejemplo, y siempre lo hago, a veces tengo mis espacios entre sesiones y yo me quedo, o sea, me quedo ahí con ellos, a veces tengo alimento y les estoy dando y estoy como conversando. Entonces, es como una forma de abrirme con ellos y ellos no me están diciendo, ah, o sea que hiciste esto. No, o sea, yo me abro y me siento un poco más tranquila porque no tengo alguien que me esté etiquetando ni diciéndome, Claro. no debiste hacer esto o estás haciendo mal. Sí, y a veces es como que me doy cuenta y dije, creo que hablé demasiado, pero bueno, ustedes no van a decir absolutamente nada. Y es súper bonito esto que acabas de decir, como ser parte de la manada, ¿te imaginas? Ujú. Entonces es como ver también al caballo como parte de ti, como alguien que es igual a ti también. Entonces ahí me imagino que hay también un cuidado, un proceso y también podemos abordar un poco de cuáles son las otras formas posiblemente negativas de que otras, no sé, metodologías u otros espacios trabajan también con caballos, que entraría como la violencia equina, ¿no es cierto? Exacto. Sí, porque, bueno, los caballos, como les mencionaba anteriormente, si tú les das lo que necesitan ellos, obviamente desarrollan otras, como decir, otros tipos de personalidades. Es como las personas, ¿sí? Depende del medio en el que ellos se desarrollen, van a presentarse diferentes situaciones, ¿no? Ya sean traumas, ya sean algún tipo de situación emocional. Sí, incluso en los niños, por ejemplo, yo trabajo con niños con TEA, con niños con parálisis cerebral y todos son diferentes, ¿ya? No es que, por ejemplo, viene un niño con TEA y todos tienen las mismas características. Incluso muchas veces dicen, este niño es más tranquilo que el otro. Es dependiendo de cómo ellos se desarrollen, cómo es su ambiente familiar. Lo mismo aplica para los caballos. Cómo tú le das el espacio que ellos necesitan, atiendes las necesidades que ellos tienen y también respetas su espacio, ¿sí? O sea, no es que hoy veo un caballo y digo, bueno, él es el más tranquilo de la manada y me voy con él.
a veces como cualquier persona, como cualquier ser vivo, no estamos en condiciones, ¿no? O sea, hay un día que es malo, yo no quiero hoy hacer nada y es lo mismo con ellos. Ujú, Entonces, esa es una de las necesidades que hay que respetarlas y lo que les enseñamos dentro del proceso terapéutico, ujú, ¿sí? Y eso también les deja un mensaje a los clientes, por ejemplo, de que no todo el tiempo todos van a estar como en las mismas condiciones, ujú. ¿sí? No todo el tiempo, digamos, te pongo un caballo X, él va a estar dispuesto, va a querer hacer todo, ¿sí? Entonces, uno va identificando, ¿no? Eso, por ejemplo, nos vamos reconociendo en cómo él se comporta, comienza tal vez un poco a moverse, a cabecear, o a veces quiero hacer alguna actividad y él no lo quiere hacer, entonces digo, bueno, ok, no quieres, entonces vamos a hacer otra cosa, ¿sí? Y eso es lo interesante de la terapia con caballos. No necesitas, como decir, seguir un protocolo exacto, ¿sí? No necesitas por decir, tengo que hacer esto, otro, ¿sí? Sino que tú puedes ir dinamizando la terapia. Y eso es, como yo digo, Súper lindo, beneficioso para los claro. clientes porque no es como muy esquemático. Y a veces, por ejemplo, estamos en cancha y no solo es el estar con los caballos, es estar en el espacio de ellos, Ajá, ¿sí? es como que abres ese espacio de la comunicación interespecie, Ujú, también que enseñas también a las personas que van a tomar terapia con los caballos a que sí existe esta comunicación y eso también se puede replicar, que si ellos tienen como amigos peludos en casa, ajá, que también lo puedan replicar y entender que este animal no es un animal funcional, sino que también tiene ese espacio, ese lugar, esa inteligencia para poder comprender y sí, cambiar un poco la percepción de lo que es trabajar como un aliado animal, ¿no? exacto. Qué lindo. Es precisamente eso, o sea, lo que te lleva la equinoterapia holística, que es la que nosotros Ujú, manejamos, ¿sí? Ver al caballo no como una herramienta, ujú, ¿sí? No como un objeto con el que tú vas a trabajar, sino como alguien más, ujú, ¿sí? Dentro ok. de un proceso terapéutico. Y en eso debe haber una dinámica entre, sería caballo, cliente y facilitador, Ujú, ¿ya? Y ese es el problema que comúnmente hay dentro de la quinoterapia. Muchas veces solo se considera uno de esos tres puntos. O bien se considera el cliente, o bien solo lo que diga el facilitador, y muchas veces se obvia la opinión, como yo diría, del caballo, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces no ayuda benéficamente a la persona, ¿ya? Nosotros hemos tenido experiencia de muchos niños que ya vienen de otro tipo de terapias con caballos, ya han tenido experiencia con caballos y cuando nosotros aplicamos, te digo, la metodología que nosotros la hacemos, sí, que es contactarte primero con el caballo, ujú. saber que eres parte de la manada, sí, no coger y directamente yo hacer cualquier cosa, sino que el caballo sienta Respetar. tu Ujú, presencia, sepa que, ok, voy a trabajar hoy contigo, necesito saber quién eres tú, ujú, no coger directamente y como que tú entraras a una casa sin saludar ni nada, sí, y tú así como quién es, ujú. ¿ok? Entonces, eso es lo que se trata de hacer con los clientes, que primero el caballo te conozca. Y ahí es cuando la gente muchas veces o se cierra o sienten temor o pasan muchas cosas. Entonces, eso es descubrir y a través de eso los caballos comienzan a identificar qué pasa con esta persona. Ujú, Sí, cómo muchas, iniciar el proceso. ujú. Muchas veces, por ejemplo, en los niños, por ejemplo, niños con discapacidad, el enfrentarles les implica como decir algo grande porque sienten como me va a pasar una tragedia, más o menos lo que a mí me pasó, ¿sí? ujú, O alguna cosa como no voy a ser capaz de hacer esto porque se ve grande o la cabeza está al frente mío, me está mirando demasiado, ujú, ¿sí? Y por ejemplo, en niños que tienen alguna condición pasa eso porque o son estigmatizados o en la escuela los tienen aislados, entonces por eso tienen esas conductas de que no quiero que me vean o ujú, no quiero que me sobreanalicen porque no me gusta, ¿sí? Entonces, eso es el primer paso y muchas veces ese primer paso es difícil, ¿sí? Los niños pasan muchas cosas. Hay otros que se abren más y dicen, sí, yo sí quiero, a ver, les saludan y todas cosas. Y se, como te digo, se relacionan un poco más. ujú, Y después cuando tú vas trabajando las sesiones,
tienen como decir, sí, la otra semana, decir, el caballo este estaba tranquilo. ¿Y ahora qué le pasó? Entonces es como que tú les dices, a ver, veamos qué puede ser. Y dice, tal vez se enojó porque está lloviendo, o está enojado porque está con sus amigos, o este caballo le cae mal, ¿ya? Entonces son Claro, son interpretaciones. como las proyecciones también de lo que Ujú, les va Del pasando contenido en el día a también. día. exacto, ¿sí? Pero qué linda fue, perdón, Shayana, bueno, qué forma tan clara, ¿no? Para tanto, sí, bueno, tú que ahora trabajas con niños, también como la parte de que sus padres puedan mirar también estas dinámicas y puedan decir, wow, Y o sea, cambios. claro, o sea, los cambios son como muy tangibles, muy aterrizados. Ujú. Justo eso quería decirte, Xioni, si nos puedes compartir, por ejemplo, hay gente que puede estarnos viendo y de pronto tiene interés, pero a la vez miedo a los caballos o a algún proceso de estos. ¿Qué les dirías? O sea, ¿por qué deberíamos como despojar estos miedos? ¿Por qué sería una buena idea aplicar este proceso, este tipo de terapia? ¿Qué beneficios vamos a ver? Bueno, antes que nada, la manada, bueno, cuando tú trabajas en manada es mucho más sencillo que tener, por decir, dos, tres caballos, Ujú. ¿ya? Porque como les dije, hay que tener disposición, por decir, si yo no puedo hoy hacer con un caballo X esto, puedo hacer con los demás otra actividad, o con el mismo caballo puedo hacer otra actividad. Ujú. Entonces, en ese sentido, no siempre, por ejemplo, los papás van a pensar, y si le patea o algo así, tú dices, tengo más caballos, no se preocupe, vamos a ver, vamos a hacer una tarea que no sea riesgosa, ¿sí? Y eso te digo, cuando los caballos están en manada hay ese equilibrio, ¿sí? O sea, no hay, por decir, todos son perfectos, sino que hay el caballo más sumiso, el más molesto, o sea, hay de todo. Entonces, como te digo, todo les puede ayudar, ¿sí? Incluso a veces hay situaciones en las que, por ejemplo, tú dices, no, le voy a poner al caballo tranquilo con el niño más violento. Y más bien es como que las situaciones más parecidas les ayudan más. Como ¿Sí? que Ha, los ha Como niños habido, los chocan, reflejos, ¿no? como ajá. los reflejos, ¿no? Las Entonces, ha proyecciones. habido casos, por ejemplo, nos ha tocado niños que son un poco, como te digo, desobedientes con los papás. Entonces, tú piensas, dices, no, le voy a poner con el más tranquilito para que no pase nada. Para Y que más sea bien tranquilo. nosotros le ponemos con el caballo, no más violento, lo diría así, sino con el caballo que es como más fuerte, sí, como el El que es líder. más líder. Ujú, Entonces, ahí cambian la actitud ambos, ¿sí? Ujú. O sea, o bien el caballo comienza a cambiar su actitud de líder para ayudarle al chico o ayudarle al niño a que cambie su conducta. Y el niño también al ver que es alguien que tal vez le sienta como un desafío, él comienza a cambiar sus conductas, ujú. ¿sí? Como con el ejemplo. Es como eso, ¿no? Como la proyección del ejemplo, Ujú. y también el desfogue emocional. Ujú. Bueno, esto es algo que nos diferencia al Centro Sin Miedo, que es trabajar, o sea, nuestro centro es, y nuestro punto central es el acompañamiento en las emociones y el bienestar de las personas y con otra terapia adicional que es fuera de las convencionales, que es de persona a persona, es poder comprender también el espacio natural y también tener como estos terapeutas con cuatro patas que son nuestros aliados y que vienen desde un lugar bastante amoroso y bastante respetado. Así que les invitamos a que visiten, nos visiten o pregunten si tienen ganas de tener esta experiencia y este tipo de apoyo acá en el Centro Sin Miedo.